Bretaña es que ubicamos, ¿ya? A ver, entonces, lo que estamos haciendo, en primer lugar, es ubicándonos, porque cuando hablamos de este país, le llamamos Inglaterra, o también Gran Bretaña, o también el Reino Unido. Ujú. Pero no es lo mismo. Como verás, Inglaterra abarca este territorio que está en amarillito, ¿ya? Gran Bretaña viene a ser toda esta gran isla. Así que Gran Bretaña incluye a Inglaterra, Gales y también Escocia. Y cuando hablamos de Reino Unido, hablamos ya de todo. Gran Bretaña y además Irlanda. ¿Ya? Entonces, en la historia de los ingleses, ellos llegaron a tener el control de Gales, de Escocia, de Irlanda, y crearon el Reino Unido, ¿ya? Que tiene un nombre más largo, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. Un poquito largo el nombre, ¿no? Actualmente se llama el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, ya que el resto de Irlanda se ha independizado ya en nuestro tiempo, ¿no? En el siglo XX, desde el siglo XX. Muy bien. Entonces, este país eh, le voy a llamar Gran Bretaña a toda esta isla, o le voy a llamar Inglaterra, ¿ya? Pero ya sabes que no es lo mismo, ¿ya? Para no complicarnos, vamos a llamarle Inglaterra, ¿ya? Ya que fue en Londres donde mayormente se produjeron estos cambios que nos toca estudiar el día de hoy. A estos cambios, a estas transformaciones, sobre todo políticas, que se van a vivir en Inglaterra en el siglo XVII, le llamamos la Revolución Inglesa, ¿ya? La Revolución Inglesa. Ahí está. Decimos que esto fue un proceso de luchas, así es, se dieron enfrentamientos armados, lucharon contra los reyes, ¿ya? Contra el rey Carlos I, después contra el rey Jacobo II, ¿ya? Acá hubo derramamiento de sangre. Inclusive a uno de estos reyes le van a cortar la cabeza. Así que fue un proceso de luchas, ¿ya? Hubo violencia acá, ¿no? Y de transformaciones, porque Inglaterra va a ir cambiando. Inglaterra, en este siglo XVII, va a ser una monarquía absoluta, una monarquía parlamentaria, una república, va a ir cambiando ya su forma de Estado. Por eso hablamos de transformaciones. Así es. Ahora, ¿quiénes hicieron esta revolución? Pues estuvo la población inglesa, por supuesto, ¿no? Pero los que lideraron la lucha, los que dirigieron la revolución, fueron los burgueses. Fue la burguesía inglesa la que dirigió esta lucha. ¿Ya? Ya sabes que cuando me refiero eh, sobre la burguesía, me estoy refiriendo pues a aquellos eh, ricos de las ciudades, aquellos que han tenido éxito en sus negocios, han acumulado propiedades, ¿sí? Gracias pues al éxito de su actividad comercial, actividad bancaria, ¿no? Actividad productiva. Muy bien, la burguesía, los nuevos ricos que habían aparecido, ¿no? En esta parte de la historia, pues son los que lideraron la revolución. ¿Qué querían ellos? Pues tomar el poder en Inglaterra, ¿ya? Poner fin al gobierno de los reyes absolutistas, ¿ya? Cambiar la política inglesa, ¿no? Y lo van a conseguir. Van a llegar a tomar el poder en Inglaterra. Esta revolución empieza en 1542 y va a ser un conjunto de cambios, así que nos vamos a extender hasta 1689. Como verás, esta revolución duró pues regular tiempo, ¿no? A lo largo del siglo XVII. En sí, no les exijo que memoricen estas fechas, pero mínimo tienen que recordar pues en qué siglo se desarrolló esto, ¿no? Siglo XVII. XVII. ¿Ya? Muy bien. Esta revolución inglesa es considerada la primera revolución burguesa.
¿ya? Claro, como la burguesía la va a dirigir, entonces le llamamos a esta lucha una revolución burguesa. Ahora van a haber más revoluciones burguesas en Norteamérica, en Francia, ¿ya? Ya las vamos a estudiar. Esta fue la primera revolución burguesa, ¿ya? La primera revolución burguesa se desarrolló en Inglaterra, ¿ya? Ahí están. Muy bien, lo que los ingleses van a hacer acá va a inspirar años más tarde a los norteamericanos, a los franceses, a los distintos pueblos que también van a vivir luchas semejantes. Muy bien, ahí están. Causas. Analicemos las causas de esta revolución. ¿Ya? ¿Por qué la lucha? ¿Por qué era necesario, pues, hacer esta lucha, ¿no? Esta violencia revolucionaria que se desató aquí. Veamos a ver. Lo que pasa es que Inglaterra en este siglo XVII estuvo gobernada por una familia de reyes absolutistas. ¿Cómo se llamó esta familia? Recuerda, nomás, por algo te digo, recuerda cómo se llamó esta familia, ¿ya? Se llamaron los Estuardo, ¿ya? Los Estuardo. Bueno, en castellano le decimos así. En inglés, bueno, ellos dirán los Stuarts, pero pues estamos ya en el Perú y le vamos a llamar Estuardo. Esta familia, Estuardo, no era originaria de la propia Inglaterra, era originaria de Escocia. Como vemos, ese territorio que está al norte era originaria de Escocia. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Pues, ¿por qué esta familia escocesa, ya, pasó a gobernar Inglaterra? Ah, porque la última reina que tuvo Inglaterra murió sin dejar hijos. Y creo que ya la conocemos. Hasta tenía un apodo, la reina virgen. ¿Recuerdas a quién le decían la reina virgen? ¿Recuerdan ese apodo? Pues una reina llamada, ¿Mm? Sí recuerdan, qué bueno. Así es, señorita Isabel, justamente su nombre, ¿no? La reina Isabel. Ujú. Así es, si se llama Isabel, es pues en honor a las Isabelas de Inglaterra o a las Isabelas de España, seguramente. Muy bien, así es, señorita Huarcaya, Isabel primero. Primero, siempre hay que poner un numerito pues a los reyes, ¿no? Para diferenciarlo de otras Isabelas. Muy bien, entonces, así, cuando murió Isabel primero de la dinastía Tudor, sin tener hijos, la herencia recayó en un sobrino, ¿ya? Ese sobrino, pues, era un tal Jacobo primero de Estuardo. Así que él se traslada de Escocia a Inglaterra, a Londres, para asumir, pues, la corona de Inglaterra. Estos reyes Estuardo quisieron entonces tener todo el poder, quisieron consolidar el absolutismo, quisieron concentrar el poder, ¿no? Miraban con envidia al rey de Francia. ¿Quién era el rey de Francia en estos años? Sí lo conoces, ¿ya? Usaba pelucas, usaba zapatos con taco alto, sí lo conoces. Le decían el rey Sol. Ujú. ¿A quién le decían el rey Sol? ¿Recuerdas? Lo vimos la semana anterior, ¿ah? Te pedí que recuerdes a quién se le llama el rey Sol, ¿ya? El rey más importante de este tiempo de la historia francesa. A ver, así es, correcto. A Luis XIV, ¿ya? Correcto, Lu, correcto, Chávez, ¿ya? Correcto, Huarcaya. Luis XIV. Pero Luis XIV era el modelo para los demás reyes, porque Luis XIV había logrado concentrar todo el poder en Francia. Francia era una monarquía la más absolutista de las monarquías. Entonces los demás reyes miraban y decían, yo también quiero ser así, quiero también tener el poder
al 100%, ¿no? Pero, ¿qué pasa en Inglaterra? Que estos reyes van a terminar chocando con los burgueses, con los comerciantes, ¿no? Con los empresarios. Y los empresarios, la burguesía dijo, no, ustedes aquí no van a tener el poder absoluto. Y se enfrentaron contra los reyes. Esa es la revolución inglesa, la lucha entre estos reyes Estuardo y la burguesía inglesa. Profe, ¿por qué no pasó eso en Francia? Ah, porque en Francia la burguesía era más pequeña, o sea, había menos de estos capitalistas, empresarios, ¿ya? No estaban unidos, pues eran débiles, no tenían aún la fuerza para enfrentar a reyes como el poderoso Luis XIV. En cambio, en Inglaterra sí había una burguesía que dijo, no, nosotros no vamos a permitir que Inglaterra sea como Francia, porque el absolutismo no es la forma de gobierno que queremos. En Francia, 100 años después, recién vivirán su revolución. 100 años después, cuando la burguesía de Francia sea más fuerte. Por ahora no. La burguesía de Inglaterra era más fuerte en este momento. Y por eso la primera revolución burguesa la vemos en Inglaterra. Muy bien, justamente la otra causa que estamos colocando es sobre la burguesía. El afán de la burguesía inglesa por tomar el control del Estado. Así es. Cuando nosotros vemos en la actualidad que los grandes empresarios están pues presionando a los políticos para que se apruebe una ley, para que se haga esto o para que no se haga aquello, pues justamente eso es lo que va a pasar poco a poco en la historia. Ya los grandes empresarios, a los que llamamos burguesía, ¿no? En historia, pues poco a poco van a ir tomando el control político, ¿ya? Sentándose en los parlamentos, convirtiéndose en ministros, presionando, ¿no? A los gobernantes. Poco a poco, los diferentes estados en el mundo se van a volver estados burgueses, es decir, controlados por este sector, ¿no? Por ¿no? Esta clase. Inglaterra fue el primer país, el primer estado en convertirse en un estado burgués. La burguesía logró tomar el control del estado. El rey ya no va a decidir, lo harán ellos, los burgueses, que van a estar sentados en el parlamento, tomando las decisiones más importantes. El rey solamente va a ser una figura decorativa cuando triunfe esta revolución. Muy bien, entonces la burguesía inglesa logró tomar el control del Estado. ¿Qué es lo que ellos defendían? El parlamentarismo. ¿Qué es esto? Parlamentarismo. ¿Ah? ¿Y qué es esto otro? El absolutismo. Creo que esos segundos sí lo conocemos. El absolutismo es esa tendencia de los reyes a tener todo el poder, a tener un poder ilimitado. Eso es el absolutismo. ¿Quiénes quieren eso? Pues los reyes. La burguesía, ¿qué cosa quería? El parlamentarismo. ¿Qué es eso? Pues parlamentarismo viene de parlamento. En el Perú usamos la palabra congreso para llamar al parlamento. Muy bien, pues el parlamentarismo es la tendencia a darle más poder al parlamento o congreso que al rey o al presidente. ¿Mm? A ver, en el Perú actual, ¿quién crees debería tener un poco más de poder? ¿El presidente o el Congreso? O deberían tener un poder idéntico, ¿no? Tal vez sería mejor un poder igual, ¿no? Pero hay quienes consideran que el presidente debería tener más poder que el Congreso. Entonces, si estás de acuerdo con eso, ya, acá, ¿no? La compañera dice sí, el presidente. Pues si estás de acuerdo con eso, entonces estás de acuerdo con una república presidencialista, donde el presidente tiene más poder.
Otros dicen no, porque si el presidente tiene mucho poder, y como es una persona, termina abusando. Mejor que sean los congresistas, los parlamentarios. Pues otros consideran que en el Perú debería tener más poder el Congreso, el Parlamento. Entonces, si estás de acuerdo con eso, estás de acuerdo con una república parlamentarista. Estás de acuerdo con el parlamentarismo. Muy bien. Eso en una república, ¿no? En una monarquía, pues los que quieren que el rey tenga todo el poder son los absolutistas. En cambio, los que quieren que el parlamento tenga el mayor poder son los parlamentaristas. Entonces, lo que propuso la burguesía en este tiempo fue el parlamentarismo. Ellos van a luchar por esto, porque sea el parlamento el primer poder del Estado y no el rey, no el rey. ¿Ya? Muy bien, ahí está. Sigamos entonces, sigamos. Ahora, estas ideas del parlamento, que sea el primer poder del Estado, estas ideas que el rey no debe tener el poder absoluto, el poder debería ser dividido en sus tres formas, ¿no? Ejecutivo, legislativo, judicial, lo que llamamos la separación de poderes. Esto que dicen que el rey más bien lo que debería hacer es gobernar en defensa de las libertades de los ciudadanos. ¿Cómo se llama la ideología que se centra en la defensa de las libertades individuales? Que considera que el Estado, los gobernantes, existen para garantizar nuestros derechos, para defender nuestras libertades. Para eso están ellos. Esta ideología se llama el liberalismo. ¿Ya? Y vamos a hablar sobre el liberalismo, pues, en las semanas que vienen. Hoy empezamos a hacerlo por llamado John Locke. ¿Ya? Ahí está, el padre del liberalismo. El padre de las ideas liberales. ¿Ya? Así es. Muy bien. Entonces, el plantear que el Estado debe ser un Estado al servicio de los ciudadanos. ¿Ya? Su tarea es garantizar las libertades individuales y no velar solo por el rey, sino por sus ciudadanos. Muy bien, entonces comienza a construirse nuevas ideas. Estas ideas del liberalismo rigen hasta el día de hoy. El liberalismo ha triunfado. Actualmente, el liberalismo es la ideología dominante en la mayor parte del mundo. Claro, hasta ahora nosotros pues salimos a marchar por nuestros derechos, por nuestras libertades, cuando vemos un gobierno pues que quiere abusar del poder, ¿no? Eh, Así es, ¿no? Cuando decimos que están abusando del poder, están yendo en contra de la Constitución, dictadura, pues allí manifestamos nuestro pensamiento liberal, ¿ya? Y seguramente alguna vez lo has hecho, ¿no? Muy bien, entonces estas ideas liberales, ¿no? Que se centran en la defensa de las libertades de las personas, es el liberalismo, y esto influye pues en la Revolución Inglesa. El liberalismo es lo opuesto al absolutismo. Al rey absolutista no le importan las libertades de la gente, le importan sus intereses nada más. El liberalismo nació para eliminar el absolutismo, para quitarle poder a los reyes. Muy bien. Por eso a estas revoluciones que estamos estudiando, que vamos a continuar, ¿no? En las semanas que vienen, le vamos a llamar revoluciones liberales. ¿Ya? Como ya repetí esta palabra 20 veces, pero que se nos quede, ¿no? Ahí grabado. Muy bien, sigamos a ver. Otro problema que se dio en este tiempo en Inglaterra eran, era la rivalidad religiosa. ¿Sí? La religión. A ver,
El siglo anterior, siglo XVI, en ese tiempo se vivió la reforma protestante, la reforma religiosa. Ya ustedes conocen a Lutero, a Calvino, a Enrique VIII. Muy bien. Este último, Enrique VIII, ¿recuerdas? Era un rey de Inglaterra, quien rompió con la Iglesia Católica y fundó una iglesia propia en Inglaterra, la Iglesia Anglicana. Muy bien, entonces, con esto, la reforma protestante había triunfado en Inglaterra. Oficialmente Inglaterra no era católico, era anglicano. Los reyes debían ser anglicanos para que puedan ¿no? estar en el trono. Entonces vemos una iglesia, una Inglaterra, perdón, protestante. Habían anglicanos y también puritanos. ¿Los puritanos quiénes son? Son los calvinistas de Inglaterra, puritanos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en medio de esta Inglaterra protestante, los Estuardo, ¿qué cosa quisieron hacer? Restablecer la fe católica. Los Estuardo eran católicos. Al querer restablecer a la Iglesia Católica en Inglaterra, chocaron con esos protestantes. ¿Ya? Dijeron, no, acá no va a volver el catolicismo. El catolicismo en Inglaterra era una minoría. Los protestantes eran la gran mayoría. La burguesía, sobre todo, era protestante. Dijeron, no, ustedes no van a restablecer el catolicismo. Y así va a ser otro motivo del enfrentamiento de los reyes, ¿ya? Estuardo y la población, la burguesía sobre todo. Así que también motivos religiosos. Bien, entonces vamos a seguir. Antecedentes, ¿ya? ¿Qué es esto de antecedentes? A ver, antes que se viva la Revolución Inglesa, ¿ya? Mucho antes, se habían dado ya varias cosas en la historia de Inglaterra que tenemos que revisar, como la Carta Magna, ¿ya? A ver, veamos qué es esto. A ver, en el año 1215, un rey de Inglaterra llamado Juan, apodado Sin Tierra, ¿ya? Sin Tierra, así la apodaban, Juan Sin Tierra. Él fue obligado, como vemos en esta imagen, ahí está sentado el rey, ¿ya? Con su corona, pero presionado, a ver, agrandemos la imagen como para imaginar qué pasaba, el rey presionado por los nobles, presionado también por gente de la iglesia, le obligaron prácticamente a firmar un papel. ¿Cómo se le conoce a este documento? La Carta Magna. ¿Ya? La Carta Magna. ¿Ya? Muy bien. A ver, algo que me está distrayendo, ¿ya? Es ver que el joven Morales está platicando demasiado rato, ¿ya? Y creo que no se está escuchando desde que empezó el tema. A ver, entonces, este rey, ¿ves la cara que tiene? Pues terminó presionado y aceptó firmar este papel, la llamada Carta Magna. ¿Ya? Vamos a llamar a Morales, ya no creo que nos esté escuchando. Morales González Lucas. Bueno, Morales no está en la clase y cuando no está, pues creo que algo hay que hacer.
¿Mm? Morales, estamos hablando de usted, que hace media hora que está conversando, ¿ya? Y Profesor, todo, disculpe, ¿qué tal contestando otra cosa? Disculpe. media hora, media hora, ¿ya? Pues hemos hecho ya media hora de clase y no he escuchado su Disculpe, profesor. Disculpe, profesor. Discúlpeme. Está disculpado, Morales, está disculpando, le entiendo. Bien, entonces, lo que estamos viendo en pantalla es a un rey de Inglaterra llamado Juan, apodado Sin Tierra. ¿Por qué le decían así? Porque, pues, Inglaterra tenía tierras en Francia, que este rey no supo defender. Francia, eh, pues, consiguió esas tierras y le van a llamar así, Sin Tierra, a este rey Juan. Después de esa derrota ante Francia, los nobles e inclusive la iglesia, los sacerdotes de Inglaterra, presionaron al rey y le exigieron que firma un documento. ¿Ya? Ese documento se llamó la Carta Magna. Esta Carta Magna es importante, muchachos. ¿Ya? Fue el primer documento en la historia que estableció límites al poder de un rey. Antes, los reyes podían hacer pues lo que querían. Ahora no. Ahora había un documento que le decía, rey, usted no puede hacer esto, ni aquello. Ese documento fue la Carta Magna. Actualmente, ¿cómo se llaman los documentos que limitan el poder de los gobernantes? Sea presidente, ¿ya? Reyes, inclusive el parlamento. ¿Cómo se llaman los documentos en la actualidad que limitan el poder de los, ¿no? De los gobernantes? ¿Cómo se llaman, muchachos? Lo debes tener en tu casa seguramente, este pequeño librito. ¿Cómo se llama? En esta época no había ninguno de esos. ¿Ah? A ver, ¿qué dicen? Biblia, no, Biblia es no para asuntos religiosos. Correcto, Isabelu. Constitución, así es, ¿ya? Constitución. Claro, cuando dicen, pero el presidente hizo tal cosa, y abren la Constitución y dicen, pero acá dice que no puede, ¿ya? No puede. El Parlamento es tal cosa, acá dice que no, que eso es atribución del presidente, no puede. ¿No? Entonces, en las constituciones es donde se colocan, pues, los límites del poder de los que nos gobiernan. Por eso es necesario, pues, que conozcamos la Constitución. Muy bien. Entonces, para 1215 no habían constituciones. ¿Cuál fue el primer documento que hizo algo similar? Pues la Carta Magna. Por eso a las constituciones que existen en la actualidad, ¿con qué otro nombre se les conoce? Se les conoce con el nombre de Carta Magna. ¿Ya? Carta Magna. En recuerdo a esta Carta Magna que se firmó en Inglaterra en 1215. ¿Cuáles fueron esas limitaciones que le pusieron al rey Juan Sin Tierra y a los siguientes reyes que vengan? Esas limitaciones eran sobre todo dos, ¿ya? El rey no podía ordenar el arresto de las personas. No, un juez tiene que ordenar el arresto. Un juez, ¿ya? No el gobernante. Y hasta ahora es así, ¿ya? Muchos le piden, pero el presidente debe arrestar a los delincuentes. El presidente no puede ordenar ninguna detención. Lo hacen los jueces eso, desde la Carta Magna. La otra limitación, ¿cuál era? Pues que el rey no podía aprobar impuestos o aumentar los impuestos eh, sin que un parlamento o congreso lo apruebe antes. Quien aprobaba los impuestos era el parlamento, plantearon, y el rey lo firma, lo acepta. Entonces era necesario crear un parlamento para que
se encargue de tomar estas decisiones. El rey no podía hacerlo. Muy bien. Ahí está entonces la Carta Magna. ¿Ah? No te olvides. Hasta en el temático te voy a preguntar. ¿Ah? Muy bien. En ese mismo tiempo, siglo XIII, y como consecuencia de la firma de esta Carta Magna, se creó en Inglaterra el Parlamento. Lo que para nosotros es el Congreso, ellos le llaman el Parlamento. ¿Ya? Muy bien. Así que tenemos un viejo Parlamento, el de Inglaterra, desde el siglo XIII. Este Parlamento tenía dos cámaras, ¿ya? Es decir, habían dos grupos de parlamentarios. Uno de ellos eran los lores. Los lores eran de origen noble. El término lord, pues, tiene un significado, ¿no? Así, ¿no? El de ser noble. Y la otra cámara era el de los comunes, ¿ya? Los comunes. A las ciudades se les conocía como las comunas. Y a los ricos de las ciudades, pues se les va a aceptar en el Parlamento. ¿Quiénes son los ricos de las ciudades? Los burgueses. Entonces este Parlamento tenía dos cámaras, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. Va a cobrar mucha importancia en esta historia de la Revolución la Cámara de los Comunes, porque allí estaban sentados los burgueses. Ahí estaban. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, el Parlamento. Muy bien. Pasó el tiempo y los reyes de Inglaterra se van a hacer fuertes, muy fuertes. Hemos hablado ya de estos reyes anteriormente. ¿Recuerdan ustedes a Enrique VIII? Enrique VIII fue un rey de Inglaterra en el siglo XVI. Lo que hemos estudiado de él es que Enrique VIII había creado una nueva iglesia en Inglaterra, la iglesia anglicana, ¿sí? Y así había convertido a Inglaterra en un país protestante. Muy bien, después que murió Enrique VIII, gobernaron sus hijos. Y una hija fue la que sobresalió, la reina Isabel I, la famosa reina virgen, ¿ya? Quien consolidó la iglesia anglicana y también inició el gran desarrollo de este país. Hemos hablado de la reina Isabel antes. Estos temas, pues los hemos tocado, ¿no? Inclusive estudiamos en una ocasión que cuando Isabel era la reina de Inglaterra, Inglaterra peleó contra España. España mandó a su marina de guerra, conocida como la Armada Invencible. Pero la Armada Invencible fracasó, fue vencida. Inglaterra había ganado esta guerra. Pues a partir de ese momento, Inglaterra comienza a crecer fuertemente. En cambio, España empieza su decadencia. Muy bien, entonces, estos reyes, Enrique VIII, Isabel I, María I, pertenecieron a una familia llamados los Tudor, la familia Tudor, la dinastía Tudor. ¿Cómo terminó esta familia? Pues cuando la última de estos reyes, Isabel I, murió sin dejar hijos. ¿Ya? Como nunca se casó, como decidió no tener hijos, pues ella no dejó un Tudor que sea heredero. Muy bien, así que le dejó el poder a un sobrino, pero ese sobrino era de otra familia, ¿no? ¿Ya? Claro, tu sobrino, tu primo no solamente tiene tu mismo apellido paterno, ¿no? Puede tener otro apellido paterno. Pues ese sobrino era Jacobo de Estuardo. Y así esta otra familia, los Estuardo, o Stuart, como dicen ellos, pues son los que van a comenzar a reinar en Inglaterra. La dinastía Estuardo empezó en 1603 en Inglaterra, teniendo como primer rey a Jacobo I. Ya, muy bien, todo esto son los antecedentes de la Revolución Inglesa. Todo esto se dio antes
que estalle la Revolución Inglesa. Muy bien, así que vamos al desarrollo ahora. A ver, en estas luchas voy a destacar dos revoluciones, dos luchas, dos momentos. 1648 y 1688. A ver, veamos la Revolución Inglesa de 1648. Aquí, sí, chicos, les voy a pedir que recuerden estos años, porque la revolución tiene como nombre una fecha, Revolución de 1648, y la otra también, Revolución de 1688. Así que esto nos obliga, pues, a memorizar esta fecha, ¿ya? El nombre incluye, pues, el año. Muy bien. ¿Quiénes se enfrentan en esta revolución? Un rey Estuardo llamado Carlos I, ahí está su nombre, Carlos I, y el Parlamento de Inglaterra. Y ya sabes que en el Parlamento, en la Cámara de los Comunes, se encuentran los burgueses. La burguesía parlamentaria se enfrentó al rey Carlos I de Estuardo. ¿Por qué motivo? ¿Por qué se dio esto? ¿No? Por lo que hemos dicho. El rey Carlos I pretendía, pues, hacer de Inglaterra una monarquía absolutista. Y para hacerlo, tenía que deshacerse del Parlamento. En una ocasión, disolvió el Parlamento. Para ser absolutista, tenía que desconocer la Carta Magna. En efecto, así lo hizo. Comenzó a aprobar impuestos sin que lo apruebe el Parlamento. ¿Ya? Frente a la política absolutista de Carlos I de Estuardo, el Parlamento se levanta. ¿Ya? En armas. El rey controlaba una parte del ejército. El Parlamento va a controlar otra parte del ejército inglés. Y así los ingleses se van a enfrentar en una guerra civil. Una guerra civil es una lucha entre la gente del mismo país. Los que estaban con el rey y los que estaban con el Parlamento. Guerra civil. ¿Ya? Algo terrible, pues, para un país, ¿no? Muy bien. Habrás escuchado que se decía que en el Perú, este año, podía estallar hasta una guerra civil entre los seguidores, pues, del presidente y los seguidores del Parlamento, ¿no? Los grupos que están en el Parlamento. ¿Ya? Menos mal que eso no ha ocurrido, ¿no? Porque el Perú no está bien en estos momentos y una guerra civil sería, pues, lo peor. Acá sí se dio una guerra civil, ¿ya? El Parlamento forma un ejército para sacar al rey, a Carlos I. Y así va a ser una lucha de varios años, desde 1642, en que empezó el enfrentamiento, hasta 1648. En el 48 hay un ganador. ¿Quién ganó? ¿El Parlamento o el rey? Pues el vencedor fue el Parlamento. ¿Ya? Así es. ¿Quién lideraba las fuerzas del Parlamento? Un parlamentario, un burgués de religión puritana, llamado Oliverio Cromwell. ¿Ya? Cromwell. ¿Ya? Así es, señorita Rosario. El Parlamento venció. ¿Ya? En las dos luchas que vamos a ver, ¿no? El día de hoy, el Parlamento es el que va a ganar. En todas estas revoluciones veremos, pues, el triunfo de los parlamentos. En Inglaterra, en Estados Unidos cuando se independizó, en Francia con su gran revolución, siempre los parlamentos, porque ahí estaban los burgueses, van a terminar, pues, ¿no? Venciendo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí hay un personaje que tenemos que recordar, ¿ah? ¿Cómo se llama? Porque él fue el líder de esta primera lucha, ¿ya? Contra el rey. Oliverio Cromwell, ¿ya? Su apellido, sobre todo, recuérdenlo. Cromwell, ¿ya? Ahí está. Entonces, victoria. El rey fue detenido y enjuiciado, ¿ya?
enjuiciado. Muy bien, ya no se le consideraba rey a Carlos I. Lo llevan a juicio. A ver, ¿qué tiene que decir en su defensa? Carlos I decide no defenderse en el juicio. ¿Por qué no? ¿Ya? Podían condenarlo a muerte. Pues decide no defenderse porque, según Carlos I, los hombres no tienen derecho a juzgar a un rey. El rey está por encima. A mí, ¿quién me puso en este lugar? Dios. El único que me puede juzgar es Dios, dijo Carlos I. Ustedes no. ¿Eso a qué nos recuerda? A las ideas del absolutismo. ¿Recuerdas cómo le hemos llamado a esto? Hasta vino en el examen. El providencialismo. La idea de que el poder venía de Dios. El derecho divino. Pues Carlos I creía en el derecho divino. Realmente creía que Dios era quien lo había puesto, ¿no? en el trono. Así que los hombres no podían juzgar algo que Dios había decidido. Los burgueses no pensaban igual. Con las ideas de John Locke, con las ideas liberales, ahora, ¿qué estaban pensando? Los hombres que hicieron la revolución, que el poder no venía de Dios. ¿De dónde venía el poder? El poder venía de la población, del pueblo, ¿no? ¿Ya? Entonces empieza a hablarse que el poder proviene del pueblo, no de Dios. Y que, por lo tanto, sí tienen derecho a juzgarlo. Me están preguntando de qué Carlos estamos hablando. ¿Ya? Carlos I. Carlos I de Estuardo. Él era el rey en estos años en que empieza la Revolución Inglesa. ¿Ya? Ah, ya. ¿No era Jacobo? Ya, muy bien. A ver. En esta dinastía Estuardo hay 4 reyes. 4. Está Jacobo I, Carlos I, Carlos II y Jacobo II. 4 reyes. ¿Está bien? ¿Quién fue el primer rey de los Estuardo? Pues Jacobo I. ¿Ya? Pero con Jacobo I no hubo revolución, porque Jacobo I no se portó como Carlos I. Carlos I quiso consolidar el absolutismo. Jacobo I no. Por eso a Jacobo II lo hemos dejado. Simplemente hemos dicho que fue el primer rey Estuardo, nada más. Muy bien. En cambio ahora tenemos a Carlos I. Y Carlos I quiso ser un gobernante totalmente absolutista y por eso contra él se dio la revolución de 1648. Contra él. ¿Ya? Yo pensé que la duda era porque no es el único Carlos I que hemos estudiado. ¿En qué otro país había un Carlos I, muchachos? Este es de Inglaterra. ¿El otro era de dónde? Ya recordaron, qué bueno. El otro era de España, sí es verdad, ¿ya? Rey de España. ¿Ya? Sí, pues, igual una Isabel en Inglaterra, otra Isabel, pues, en España. Un Carlos en Inglaterra, otro Carlos en España. Lo cual puede complicar, ¿no? Entonces, por eso yo acá coloqué Carlos I de Estuardo. Ah, ya, los Estuardo eran una familia que gobernaron en Inglaterra. En cambio, si hubiera colocado Carlos I de Habsburgo, pues ahí tú lo identificas con España, porque la familia Habsburgo era la que gobernaba en España en este mismo tiempo. ¿Está bien? Claro, yo también soy Carlos, ¿no? Pero no tengo que ver, ¿no? Soy Carlos, ya, no pertenezco a una dinastía, pues una persona común, pero no corriente. Muy bien, entonces tenemos a este Carlos I, derrotado en la revolución de 1648. Juzgado entonces. ¿Qué dijo el tribunal? Dijo pena de muerte.
Pena de muerte para el rey. Era la primera vez en la historia que una población se levantaba, que una revolución ya ejecutaba a un rey. Esto no había pasado antes. Lo normal es que los reyes ejecuten a la gente. Muy bien. Esta revolución, pues, eliminó la monarquía de Inglaterra. Es decir, Inglaterra no va a tener reyes. Inglaterra decidió ya no ser una monarquía, ya no tener reyes. Alguien dirá, pero profesor, actualmente Inglaterra tiene reyes. Es cierto. Esto de no monarquía solamente va a durar unos años. Después Inglaterra va a volver a la monarquía. Y si Inglaterra no va a ser ya una monarquía en 1648, ¿qué cosa va a ser? ¿Qué alternativa hay a la monarquía? ¿Mm? ¿Qué alternativa? Pues nosotros los peruanos lo conocemos muy bien. En el Perú no hay monarquía, hay república. Entonces, una consecuencia de esto es la creación de la República Inglesa. ¿Ya? ¿Qué diferencia hay entre una república y una monarquía? Que en la república el gobernante no gobierna de por vida, como si lo hace un rey en una monarquía. Además, el gobernante en una república lo elegimos, la sociedad lo elige. En cambio, al rey en una monarquía no lo elige la gente, lo elige pues su padre, ¿no? Su abuelo, su propia familia, ¿no? Ya tú vas a ser mi heredero, ¿no? Así que Inglaterra va a ser por unos años una república. Ahora, ellos no le decían república, le decían con este nombre, ¿ya? Ustedes que han estudiado inglés, que están estudiando, ¿ya? Lo pueden leer fácilmente, ¿no? A mí sí me cuesta. La Commonwealth, algo así, ¿ya? Entonces, así le van a denominar ellos a la República Inglesa que acaban de fundar, como consecuencia de la revolución. Muy bien. Y la decapitación del ex rey Carlos I. ¿Ya? Así es, como vemos en esta, ¿no?, terrible imagen, pues, ¿dónde está Carlos I? Echado acá. Y su cuello, sobre este, ¿qué será, no? Un pedazo de madera, pues el verdugo le va a dar un hachazo, ¿no?, en el cuello y lo va a matar. Acá aparece con una máscara el verdugo porque, pues, ya, no vaya a ser que luego quieran matarlo, el verdugo, ¿no? Gente, pues, que quería al rey, ¿no? Pues entonces, así le van a cortar la cabeza. ¿Qué, profesor? ¿No usaban guillotina? No, eso va a ser en la Revolución Francesa. Acá no. Acá de un tajo, ¿no? Pues te cortan el cuello y ya, decapitado. Muy bien, entonces, esto pasó, ¿ya? Así como a la gallina, ya, igualito. Bien, le van a cortar. Era la primera vez que pasaba esto. Un rey decapitado por su gente, ¿ya? Ahora, muchos tenían miedo. Creían que como Dios había elegido a Carlos I como rey, creían que como estábamos yendo en contra de la voluntad de Dios, Dios iba a causar alguna, ya, la ira de Dios. Entonces, cuando estaba matando, la gente miraba el cielo a ver si caía rocas, ¿no? Con fuego o un terremoto. Eh, no pasó nada. No pasó absolutamente nada. Ni un, pues, es que Dios no tiene nada que ver con los reyes. Esto de que decían que Dios les daba el poder era lo que ellos decían para justificar su poder absoluto. ¿Ya? No pasó nada. O también esa creencia de que los reyes tienen una sangre diferente, ¿no? ¿Ya? Los cuentos pues nos hablan de la sangre azul, ¿no? Distinta pues a los hombres comunes, sangre roja, ¿no? Cuando le cortaron la cabeza y vieron caer su sangre, era la misma sangre que el de cualquier persona. Los reyes no eran seres sobrenaturales, ¿no? Como pensaban antes. No, eran personas igual que todo el resto.
Muy bien, entonces, qué raro, ¿no? Mientras en otros países, España, Francia, ¿no? Austria, Portugal, Rusia, los reyes consolidaban su poder, en otros países se consolidaba el absolutismo, como vimos, ¿no? Con España, con Francia. En Inglaterra, al contrario, el rey era decapitado. ¿Ya? Entonces, en este siglo XVII, en Francia se consolidaba el absolutismo con el rey Luis XIV. Al mismo tiempo, en Inglaterra fracasaba el absolutismo con la decapitación de Carlos I el rey. Muy bien. Y este hombre fue el responsable de todo esto, Oliverio Cromwell, el que dirigió esta lucha, ¿ya? De 1648. Muy bien. ¿Quién es el que va a gobernar ahora en esta república? Pues lo van a nombrar a él, a Oliverio Cromwell. ¿Ya? Muy bien. Entonces pasamos y tenemos ahora el gobierno de Cromwell. ¿Cómo se le conoce? Como el protectorado, ya que él no gobernó con el título de presidente, no era llamado presidente, fue llamado Lord Protector. Como era un noble, Lord, ¿no? Y como va a encargarse del gobierno, le llamaron pues protector de Inglaterra. A su gobierno, por eso se le conoce como el protectorado. Esto me recuerda a José de San Martín, que cuando vino al Perú con nuestra independencia, se hizo llamar de la misma forma, el protector del Perú. Pues al gobierno de San Martín se le llama el protectorado. Al gobierno de Cromwell también se le conoce como el protectorado. Ahora, cuando mataron al rey, se rebelaron muchos que querían ya que la monarquía vuelva. La gente que tenía el rey, la gente que era aliada del rey, pues se levanta. Ellos quieren que siga habiendo un rey, no quieren este régimen republicano. ¿Quiénes son los que se levantaban en protesta? Los nobles. Los nobles. Ya sabes, noble es aquel que tiene un título de nobleza. Conde, el de duque, el de marqués. ¿Por qué los nobles están en contra de la república? Porque en las repúblicas no hay nobles. Solamente hay nobles en las monarquías. En las repúblicas se eliminan los títulos de nobleza. En el Perú no hay nadie que tenga un título de nobleza, porque somos una república. Acá no hay duques, marqueses. En las monarquías hay. Hasta el día de hoy existen duques, ¿ya? Duquesas, ¿no? Hay marqueses, ¿ya? ¿Pero dónde? En aquellos países que hasta ahora son monarquías, ¿ya? Inglaterra, España, ¿ya? Holanda, Bélgica, Suecia, hay todavía ese tipo de títulos, porque son monarquías hasta el día de hoy. En las repúblicas esto pues ya no existe. Así que los nobles quieren que la monarquía vuelva, se rebelan. Cromwell los enfrenta, ¿ya? Es un tiempo de caos, por eso el gobierno de Cromwell es una dictadura. ¿Ya? Muy bien. Hay enfrentamientos dentro del propio Parlamento, porque recuerda que hay una Cámara de los Lores donde hay nobles y una Cámara de los Comunes donde estaba la burguesía. Ahora, ¿cuál fue la medida más importante de este Cromwell? ¿Ya? Quiero que lo recuerdes, ¿ah? Esta medida fue el acta de navegación. El acta de navegación. Como su nombre lo dice, este acta, ¿ya? Pues trataba sobre la navegación inglesa. A ver, ¿qué pasa? Que Inglaterra tenía un proyecto. A ver, si vivimos en una isla, ¿cómo nos sentiríamos totalmente seguros? Pues teniendo una marina de guerra poderosa, ya más poderosa que cualquier otro reino. Pues entonces lo que había que hacer es desarrollar la navegación, ¿ya? Construir barcos, hacer de nuestra gente marineros, buenos marineros, ¿no? Entonces, poco a poco Inglaterra va a llegar a hacer eso.
la gran potencia naval del mundo. ¿Ya? Poco a poco. El acta de navegación fue una ley en tiempo de Cromwell que, digamos, promovió el desarrollo de la navegación en Inglaterra. ¿Cómo así? A ver, el acta de navegación dice varias cosas. Una de ellas, lo siguiente. Dice que todo barco que llegaba a los puertos de Inglaterra a comprar o a vender algo, debían ser barcos construidos en Inglaterra. Ellos no aceptaban entonces, a partir de este momento, comercializar con gente que utilice barcos construidos en otros países. No, únicamente barcos construidos acá. ¿Ya? Solo construidos acá. Así es. Esto me recuerda cuando en el colegio no nos permitían pues ir con la chompa de otro colegio, ¿no? Ahí con su nombre, ¿no? No, solamente podemos ir pues con la chompa del colegio. Igual pues solamente podían hacer comercio con los ingleses aquellos barcos que llegaban de afuera, pero que eran barcos que habían sido comprados en Inglaterra. Entonces, si tú querías seguir haciendo negocios con los ingleses, ¿qué tenías que hacer? Pues comprarles barcos a ellos. Y ya no había inconvenientes. Ah, pero deja de comprarle entonces barcos a los holandeses y a otros. Y así Inglaterra se dedica a producir barcos, a mejorar su tecnología en barcos y será con el tiempo pues un país grande en la navegación. Otra cosa que sí este documento era que esos barcos debían de tener al menos la mitad de la tripulación, la mitad de los debían ser de nacionalidad inglesa. Si no, no los aceptan. Entonces, ¿qué deberíamos hacer si somos empresarios que queremos hacer negocios con Inglaterra? Pues tenemos que contratar como marineros de estos barcos a ingleses. Pero con esto dejas de contratar marineros holandeses o marineros portugueses, ¿no? Españoles, etcétera. ¿Ya? Y así los ingleses tienen trabajo en los barcos, ¿ya? Van a volverse marineros, ¿no? Muchos de ellos. Y así poco a poco se sientan las bases para que Inglaterra sea pues un país volcado al mar, ¿no? ¿Ya? Un país pues grande en la navegación. Muy bien. Todo esto no le gustó a Holanda, ya que Holanda era un reino dedicado también a la navegación. ¿Ya? Y ahora le compraban menos barcos a ellos, contrataban menos marineros holandeses, pues Holanda se molestó y eso terminó en una guerra. Holanda contra Inglaterra. La lucha era por quién de los dos sería el, ¿no? El grande en el mar, ¿no? Ya se disputan el control de los mares. Pues Inglaterra ganó. ¿Ya? Inglaterra desplazó a Holanda en este proyecto pues, de dominar los mares. Ahora, cuando muere Cromwell, el Parlamento decide restablecer la monarquía, que otra vez, pues, tender un rey. Así que invitaron al hijo de Carlos I, al que habían decapitado, para que sea el nuevo rey. ¿Cómo se llamaba este hijo? Carlos II, de Estuardo también. ¿Ya? La misma familia, ¿no? Carlos II, pues, acepta. Él dice, en efecto, yo debo ser rey, porque solo los Estuardo podemos ser reyes en Inglaterra, ya que es una cuestión de familia. La monarquía es una cuestión, pues, ¿no? Se transmite por la sangre. Ah, pero con una condición, Carlos, ¿ya? No vas a perseguir a aquellos que derrotaron a tu padre y lo mataron, ¿ya? No los vas a perseguir, porque, pues, ¿qué hijo no quiere vengar a su padre, ¿no? A quien consideran que injustamente lo han matado, pues Carlos II deseaba perseguir pues a los que habían hecho la revolución de 1948. Bueno, el líder de esa revolución ya ha muerto, Oliverio Cromwell, pero hay otros que estuvieron con él. Y para asegurarnos que no vas a perseguirlos, queremos que apruebes esta ley.
el habeas corpus. ¿Ya? El habeas corpus eh, es una ley que busca proteger la libertad individual de las personas. ¿Cuándo se aplica el habeas corpus? Cuando una persona es detenida arbitrariamente. ¿Ya? Entonces, uno puede interponer un recurso que se llama habeas corpus ante un juez y el juez examina inmediatamente si la detención ha sido legal o arbitraria. Si ha sido arbitraria, pues entonces lo libera a esa persona inmediatamente. Algún día tal vez si nos detienen así injustamente, sin mandato de un juez, sin haber hecho nada, pues tal vez utilicemos un habeas corpus o contratemos un abogado para que lo haga. Muy bien, entonces el habeas corpus nació en Inglaterra. Hoy existe pues en casi todos los países del mundo, ¿no? Incluido el Perú. ¿Para qué se crea el habeas corpus en Inglaterra? Pues para garantizar las libertades de aquellos que se habían enfrentado al padre de Carlos II, a Carlos I. ¿No? Carlos II dijo, está bien, voy a aceptarlo. Entonces, Carlos II no era un monarca absolutista, había aceptado todas estas condiciones, ¿ya? Ah, pero pidió algo Carlos II, pero sí déjenme hacer tal cosa. Quiero vengarme de Cromwell, pero ya murió Cromwell, ¿cómo te vas a vengar? Él decapitó a mi padre, déjenme decapitarlo, pero ya está muerto, pues déjenme desenterrarlo, ¿no? Así que Carlos II desentierra el cadáver de Cromwell y le corta la cabeza. Bueno, en verdad no mataba a nadie, ¿no? No se puede matar a un muerto. Pero, pues, el sentimiento eh, ya, de que se ha vengado, de alguna manera puede calmarlo ya, ¿no? Ok, muy bien. Ahora, si con Carlos II no hubieron grandes problemas, ¿con quién sí van a haber problemas? Pues luego de la muerte de este hombre, asume su hermano. ¿Ya? ¿Ya? Asume su hermano. Su hermano se llamó Jacobo II. Jacobo II, de Estuardo también, él dijo, no, yo sí quiero ser un rey absolutista. Yo sí lo voy a hacer. ¿Ya? ¿Qué parlamento? ¿Qué habeas corpus? ¿No? ¿Ya? Burguesía, ¿no? ¿Ya? Todos los demás reyes de Europa eran absolutistas. Qué vergüenza, ¿no? El rey de Inglaterra era un debilucho, ¿no? Sin poder, ¿no? No. Jacobo II quiso, pues, restablecer el absolutismo. Y no solo eso, quiso restablecer la Iglesia Católica. ¿Ya? Pues entonces, ¿qué dijeron los anglicanos? ¿Qué dijeron los puritanos? ¿Qué dijeron los parlamentarios burgueses? Dijeron, no se lo vamos a permitir. Ni absolutismo, ni catolicismo. Ninguno es bienvenido en Inglaterra a partir de ahora, ¿no? Ninguno. Muy bien, entonces esto significó una nueva revolución. ¿Ya? A esta revolución le llamamos la de 1688 o también le podemos llamar simplemente la Revolución Gloriosa. Si te olvides de la fecha, pues me dices la Revolución Gloriosa. Está bien, ¿no? ¿Quiénes se enfrentan acá? Está el rey Jacobo II contra el Parlamento. ¿Ya? Nuevamente se enfrenta. El Parlamento dijo, desconocemos al rey Jacobo II. Él ya no es rey. Entonces, ¿quién va a ser el rey? ¿O vamos a crear la república? No, la república no. Porque en el Parlamento, la burguesía y los nobles, pues se pusieron de acuerdo. ¿Cómo, cómo evitamos un gobierno de un rey absolutista? Pero a la vez, ¿cómo hacemos para tener un rey y la nobleza esté tranquila? Pues una monarquía parlamentaria. Esa va a ser la solución. ¿A quién reconocen como rey? A la hija de Jacobo II, ¿ya? Una tal María. María se había casado con el rey de Holanda, Guillermo III, de Orange. Entonces el Parlamento reconoció como reyes a María
y Agbo, los reyes de Holanda, ¿ya? Y les invitaron a que vayan a Inglaterra a asumir la corona. Jacobo pensaría, ¿no? No, mi hijita no me va a quitar el trono, pues mi yerno no me va a quitar el trono. Pues Guillermo y María llegaron de Holanda a Inglaterra con su ejército a enfrentarse a Jacobo II, ¿ya? A reclamar el trono, ¿no? Así que Jacobo II al ver esto dijo, pues ya perdí, ¿no? ¿Ya? Imagínate que la propia hija y el propio yerno, pues ya hicieron caer a Jacobo, ¿no? Que era el padre o el suegro, ¿no? En todo caso. Jacobo II huyó de Inglaterra. No vaya a ser que lo agarren y le corten la cabeza. Huyó a Francia, buscó apoyo en el rey Luis XIV, el rey Sol. El rey Sol dijo, lo siento. ¿Ya? Y así, el nuevo rey era Guillermo III, yerno de Jacobo II. ¿Ya? Ahí lo vemos llegando, pues, ¿no? Con sus tropas. Había triunfado esta revolución. ¿Ya? Muy bien. Inglaterra, ¿en qué se convierte entonces? En una monarquía parlamentaria o constitucional. Monarquía parlamentaria, ¿qué significa? Que a pesar que es una monarquía, a pesar que tiene un rey, el rey no es el que manda es el parlamento. A ver, no. Me están preguntando si Jacobo II fue el que triunfó. No. Jacobo II perdió en esta revolución y huyó a Francia. Salvó la vida, pero perdió el trono. Quienes ganaron en esta revolución gloriosa fueron el parlamento burgués y el nuevo rey Guillermo III. ¿Ya? Pero Guillermo III no va a ser un rey absolutista. No volverá a existir en Inglaterra un rey absolutista. Inglaterra nunca será más absolutista. Va a ser una monarquía parlamentaria. Es decir, quien va a mandar en Inglaterra va a ser el Parlamento hasta el día de hoy. El Parlamento nombra a un primer ministro y este ministro es el que se encarga del gobierno de Inglaterra. ¿Ya? La gente elige al Parlamento, el Parlamento elige al primer ministro y el primer ministro se encarga del gobierno. ¿Y el rey? Pues el rey solo va a ser la imagen del país. Muy bien, acá hay una frase que dice, el rey reina, pero no gobierna. Es una frase que representa esta monarquía parlamentaria. Hay un rey, pero no gobierna. ¿Ya? También le llaman monarquía constitucional a esta forma de gobierno. ¿Ya? Y así Inglaterra se reafirma como esto y va a seguir siéndolo hasta el día de hoy de esa manera. ¿Y qué pasa con los derechos de la gente? Pues el año siguiente se aprueba la Declaración de Derechos, es como una carta magna pero ampliada, y así se reconocen los derechos fundamentales de los ciudadanos. ¿Ya? Muy bien, consecuencias, Inglaterra es un país dominado por la burguesía, un país liberal, es inspirado en las ideas de libertad, un país parlamentarista, porque el parlamento es el que manda en este país. Esto va a permitir un mayor desarrollo del capitalismo, ya que la burguesía dominaba en Inglaterra. Y esto va a influir en nuevas luchas que vamos a estudiar ya las semanas que vienen. Listo, chicos, entonces sería todo. ¿Ya? ¿Ok? Vamos a tomar ahora nuestro temático. ¿Ya? Muy bien, entonces ingresen, chicos, a Intranet. Temático 21, me parece. ¿Ya? Cualquier problema con el sistema nos lo hacen saber. ¿Ya? Ingresen ya, muchachos. Estamos contra el tiempo.